Está con nosotros Darwin Pereira, el legislador electo por Pachacuti, que en este momento forma parte del bloque que de algún modo confrontó, se manifestó en disidencia, si no me equivoco, en diciembre en diciembre pasado, y nos va a dar su punto de vista sobre el estado de cosas, sobre la evaluación de la presidenta Guadalupe Llori y sobre la situación política en la Asamblea Nacional. Gracias por estar aquí en Ecuador Radio, Radio Quito Platinum FM. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable, gracias por la invitación. Un abrazo para todos los radioescuchas, un saludo fuerte para la culta audiencia. Bueno, sí, efectivamente estamos ahora mismo pasando un tema, una tormenta dentro de la Asamblea Nacional, una tormenta que no se ha visto, yo creo que ni siquiera desde el regreso a la democracia, toda vez de que es la primera vez que observamos que una presidenta o un presidente del primer poder del Estado se aferre tanto al cargo, ¿no? Hay un aferramiento cerrado al cargo. Cabe destacar, estimado Gonzalo, estimado Radio Escuchas, que nosotros como miembros del CAL, incluido la presidenta, fuimos electos por el Pleno Legislativo, ¿no? Nosotros, no fue el pueblo que nos puso como directivos de la Asamblea, el pueblo nos puso y lo reconocemos muchísimo, eso agradecemos mucho en la curul. Entonces la presidenta y cualquiera de nosotros debemos entender que si ya mañana no tenemos el respaldo del Pleno que nos puso como directivos, deberíamos regresar a nuestra curul porque nadie nos quite ese derecho de seguir siendo legisladores. Sin embargo, vemos que eso no lo entiende la presidenta. ¿En qué momento vieron ustedes, el grupo que se consideró como de Pachacuti rebelde, que había diferencias de opinión insalvables? Básicamente en diciembre, ¿no? Habíamos venido desde el año pasado al interior de Pachacuti insistiendo que algunas votaciones, porque en la práctica usted puede decir lo que sea, usted en el discurso puede decir lo que usted quiera, pero cuando usted observa la práctica, que son ya las votaciones, vimos que habían votaciones de ciertos compañeros que no iban en la línea de Pachacuti. Y le voy a poner un ejemplo que se hizo inclusive con debates al interior del movimiento, el tema de Pandora Papers. Más allá de que la ciudadanía pueda tener sus bemoles, pueda tener sus opiniones al respecto, lo debatimos al interior de Pachacuti y como movimiento tomamos una decisión. ¿Qué era cuál? Que era investigar al presidente, ir por la investigación, aprobar el informe que había presentado Fernando Cabascango en aquella época. Y vemos que la presidenta y un grupo de compañeros votan en contra de eso, votan en contra de lo que el Pachacuti había dispuesto. Entonces eso obviamente nos dejó sin piso. Luego viene usted, tiene la ley de la votación de la ley tributaria, esta reforma tributaria que hoy tanto nos perjudica al pueblo ecuatoriano que lo advertimos en su momento. Y no es que no se hicieron propuestas, hicimos propuestas, no quisieron ser escuchadas, y al final del día una decisión del bloque fue de que votemos a favor del archivo de la ley. Ustedes votaron en contra de la propuesta presidencial, a favor del archivo, pero fíjese que la abstención del correísmo facilitó que se apruebe la ley. Lamentablemente, y hay que decirlo con nombre y apellidos, fue la abstención del correísmo la que facilitó la aprobación de esta ley, pero, y esta es la parte que a mí me duele decirlo, porque es de lo que yo soy de una otra manera responsable al interior de la Asamblea, de mi bloque, y en esa votación, Guadalupe Llori vuelve a votar abstención, es decir, vuelve a votar con el gobierno, desobedeciendo un mandato del movimiento. Lo mismo nos pasó en un sinnúmero de otras votaciones, de las que ahora mismo recuerdo la Superintendencia de Bancos. Pachacuti la enjuicia políticamente la Superintendencia de Bancos y resulta que la presidenta, cuando vamos a votar, vota a favor de que no se la censure cuando había una disposición del movimiento de censura. Hablando con Darwin Pereira, legislador de Pachacuti, ¿usted piensa que Guadalupe Llori debería en cada una de sus actuaciones políticas ser coherente con el voto del bloque o no puede tener un pensamiento distinto? Puede tener un pensamiento distinto una vez, dos veces, pero cuando ya es algo sostenido, cuando ya es algo concurrente, cuando es algo sistemático, entonces usted se da cuenta que no está en nuestra línea, definitivamente, y no está en nuestra línea, no solamente por eso. Yo me remito a los hechos como le he probado en este momento, que es lo que podemos revisar en las actas de las votaciones de la Asamblea, y le voy a contar dos casos más que nos parecen catastróficos. El tema de los agricultores, que usted sabe que aquí en la sierra, por ejemplo, a los lecheros les están pagando a 25 o 30 centavos el litro de leche, a pesar de que nosotros ya nos subieron el litro de leche en los supermercados. Nosotros en febrero aprobamos una resolución para traer al ministro de Agricultura a la Asamblea, para llevarlo, para cuestionarlo por lo que estaba pasando con los lecheros, con los bananeros, con los floricultores, con los maiceros. Aprobaron una importación de 135,000 toneladas de maíz que todavía no llegan y que posiblemente lleguen en julio cuando empieza la cosecha de maíz en este país. Es decir, van a quebrar a los maiceros. Y se va a tirar abajo el precio. Se va a tirar, claro, pues. Que va a haber abundancia de producto. Entonces lo que dijimos, traigamos al ministro para que nos explique el 10 de febrero. Le doy con fecha, si esto ahora no.
Lo trajo a fines de abril cuando el ministro estaba por renunciar. Bueno, ya, el ministro Claro, anterior. el ministro anterior. Sí, claro, y el anterior no hay forma de convocarlo. ¿Cómo están las relaciones con sus otros colegas? Hay un bloque de Pachacuti que apoya a Guadalupe Llori en su gestión. ¿Y cómo se llevan ya casa adentro unos y otros? Ustedes son 8 o 9, si no me equivoco. En este momento somos 6 que estamos en esa línea y alrededor de nosotros giran más o menos, llegaremos a ser unos 9, 10 compañeros, porque hay otros compañeros que están ahí pululando ahí, ¿no? ¿Cómo se llevan con los demás, con quienes tienen Bueno, una posición política distinta para este tema concreto Guadalupe Llori? Hubo una intención de expulsarnos del movimiento. Nos abrieron un expediente disciplinario en nuestras provincias. A mí personalmente me tocó concurrir a audiencias de la Comisión de Disciplina del Movimiento, de la Comisión de Ética y Disciplina. No encontraron causales para expulsarnos, no pudieron expulsarnos, y luego vino un mandato de un consejo político. Un consejo político de Pachacuti que está compuesto por todos los coordinadores de todas las provincias, por todos los asambleístas y por todos los miembros de la Directiva Nacional, que son 13. Ese mandato fue de que nos restituyan, de que no tenían por qué sacarnos. En consecuencia el legislador de Pachacuti. Consecuencia de que... Pero digamos que es de la rebelde. Exactamente. En consecuencia de ello hemos sido ya subsanado ese tema y básicamente reintegrados a la bancada. ¿Tienen roces, choques con sus otros compañeros? Seguimos teniendo esos roces porque hay una tesis en el movimiento que debemos apoyar a Guadalupe Llori. Supuestamente es la tesis que ellos dicen, no porque sea un cargo de Guadalupe, sino porque sea un cargo de Pachacuti. Pero ya. Pachacuti no está ahí para hacerle mal al pueblo ecuatoriano. Hablar otros temas, otras leyes, luego ya vamos al análisis de la gestión de Guadalupe Llori como tal, pero ¿cómo se comportan los votos de unos y otros? Generalmente nosotros hemos preferido tener una línea consecuente con la línea ideológica del movimiento, ¿no? Y en esa línea estamos, ¿no? Yo recuerdo mucho que en la votación para la ley de inversiones, por ejemplo, que fue una decisión de Pachacuti ir en contra de la ley, la señora Guadalupe Llori encabezó un grupo al interior de la bancada de decir, no, votemos a favor de la ley de inversiones. O sea, ¿ustedes qué hicieron? Votamos en contra, ¿no? Votamos en contra de esa ley y obviamente a la señora Guadalupe Llori ya le tocó allanarse porque básicamente fue una votación por unanimidad del movimiento, excepto de la asambleísta Gisela Molina, que votó a favor de la ley. Ya. Estamos dialogando con Darwin Pereira, legislador de Pachacuti. A ver, hace un par de meses, algo más, un grupo de legisladores deciden, piensan, se reúnen y dicen hay que evaluar la gestión de Guadalupe Llori al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional porque no ha sido adecuada. Ahí surge esta posibilidad que se presenta a través de un documento presentado por Esteban Torres, legislador del Partido Social Cristiano. Se suma el correísmo y también se suman algunos de ustedes a la evaluación de Guadalupe Llori. Se genera esta comisión que venía trabajando, pero también desde el sector oficial, digamos así, de Creo, del BAN y otros grupos, se cuestiona la legitimidad de esta comisión porque se dice no es multipartidista. ¿Cómo están esos aspectos desde su punto de vista y a dónde vamos a ir? Porque lo que le interesa ahora mismo a la ciudadanía es saber si Guadalupe Llori va a continuar al frente de la presidencia de la Asamblea, va a dar un paso al costado, puede llegar a ser destituida. ¿Qué piensa usted? Explíquenos ya el panorama y además también, cómo no, las causas por las cuales varios legisladores piensan que Guadalupe Llori no debe seguir al frente de la Asamblea. Casos como el que le contaba de que, por ejemplo, hemos pretendido fiscalizar a los ministros, en el caso del ministro de Agricultura, quedó claro el ejemplo ahora mismo. Nos pasó también con el ministro de Finanzas, cuando hubo el debate de si había o no había el presupuesto para poder incrementar los sueldos de los docentes, que no era equiparación salarial. En esa época, ¿no? No fue. ¿No fue? No fue, a pesar de que hay un mandato de la Comisión de Educación que lo lleve para demostrarle. Bueno, fue con otro motivo, sí, seguramente. Y sí, fue por la ley de inversiones que él fue, no fue por la ley de educación, por la equiparación salarial de los docentes. No quiso ir y la presidenta no lo quiso llevar. Entonces, si hubiese sido por la presidenta, la equiparación salarial se caía. Y nosotros decidimos como Comisión de Educación presentar al Pleno un informe de que se equiparen los sueldos y bueno, la historia ya la ha contado, la Corte Constitucional nos terminó dando la razón. Nos acaba de dar la razón a la Asamblea respecto de que estuvo bien hecha la equiparación salarial porque el gobierno guardó silencio. Es decir, no quiso ir a confrontar los números que nosotros teníamos. Un poco el argumento del gobierno que lo escuchamos y aquí algunos portavoces lo comentaron es que no había los recursos para de modo permanente atender. Nadie creo que discute en el país la legitimidad de la demanda, incluso la justicia social que ello supone, que los maestros estén bien pagados aquí y en cualquier país del mundo es una necesidad,
pero el problema es que no había los recursos. Eso es lo que ellos aducían. Nosotros teníamos los informes de que sí habían los recursos, tanto de ingresos permanentes, no se diga de no permanentes. Ellos decían de los no permanentes, claro, por el tema del petróleo. Pero no, hay vaivenes del mercado. Hay un incremento sostenido de la recaudación fiscal, por ponerle un ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, se ha recaudado más. En todo caso, bueno, son las cifras que da el SRI, ¿no? Sí, las del SRI. Yo me refiero a las del SRI, por supuesto. Claro. En todo caso, lo que ahí nos pasó también fue nuevamente que Guadalupe no nos ayudó. O sea, no pudimos confrontar al ministro de Finanzas para demostrarle los números nuestros versus los números que ellos tenían. Y eso era una obligación de ella, porque de acuerdo a la ley, solo ella puede convocar a los ministros a la Asamblea cuando hay un mandato del Pleno o de las comisiones. Ella es la que canaliza. Ella es la que canaliza. Si no hay un oficio de ella, yo no puedo convocarlo, no lo puede convocar nadie más que no sea ella. No lo quiso llevar al ministro de Finanzas, y así nos ha pasado con un sinnúmero tanto de fiscalización como de legislación, que es lo que ha molestado a muchos asambleístas. Le pongo otro ejemplo, la ley de reforma monetaria, que tenía el tema de que lo pueden mandar a la casa con medio tiempo, de que a los médicos lo estaban votando porque la Corte Constitucional... Está aplicada, ¿no? Eso está vigente. Hasta junio, me parece. Eso está vigente, y ahora mismo a los médicos los están votando más bien a la calle. Nosotros en la ley humanitaria ya tenemos los dos, tuvimos el primer debate y tenemos el informe para el segundo debate listo. Hace más de 2 meses en el escritorio de Guadalupe Llori. Hace más de 2 meses, listo para que sea convocado el segundo debate. Para que lo pongan en el orden del día y lo traten los que nuevamente caemos en lo que dice la ley de que solo ella puede convocar a la sesión, solo ella lo puede poner en el orden del día. Ya junio es junio, ya estamos mañana, ¿no? Entonces ya va a llegar la fecha en que la ley esa... Entonces, no hemos podido debatir leyes, no hemos podido fiscalizar, y eso llevó a la decisión de que efectivamente tenemos una mala conducción de la Asamblea Nacional y que consecuentemente debe hacerse a un lado porque le está haciendo un daño a la legislación y a la fiscalización. ¿Cómo es el trato? Usted está en el CAL, además. ¿Cómo es el trato con Guadalupe Llori en el día a día? Bueno, cuando tenemos es muy tenso, la verdad. Cuando se sientan cerca incluso, ¿no? Cuando conversamos no tenemos ningún problema en tanto y en cuanto se haga, saludamos sin ningún problema, pues porque obviamente somos personas educadas, civilizadas, y tenemos que conversar de las leyes, tenemos que votar, tenemos que opinar. Las relaciones del CAL han sido tensas, ¿no? Sí, algunas se han puesto tensas. Visto, ¿no? Algunas se han puesto tensas, otras se han evacuado sin ningún problema. No es que todas son tensas, ¿no? Nos saludamos, conversamos, dialogamos, debatimos sobre las leyes que se están aprobando, porque nosotros... Conocen cada uno la postura. Ahora, ¿usted piensa que Guadalupe Llori va a terminar saliendo de la Asamblea, digamos, de la presidencia de la Asamblea Nacional, o se va a quedar, se va a aferrar al cargo? Ahora ha tenido el respaldo del presidente Guillermo Lasso, un respaldo político explícito, que a lo mejor no se traduce en ninguna acción concreta, pero es como un espaldarazo político. ¿Qué opina? Bueno, sí se traduce en una acción concreta, porque el bloque de Creo, por ejemplo, al interior de la Asamblea, se ha salido de las sesiones donde debatimos el tema, ha mantenido la... Creo se sale, no quita quórum. Claro, pero es una cuestión política. Pero mantienen una alianza primero con todos los independientes, suman más o menos 26 votos, ¿no? Entre los independientes y Creo. Luego de eso tienen una alianza con la Izquierda Democrática, con un ala de la Izquierda Democrática, y tienen una alianza con un ala de Pachacuti que por ejemplo, no permiten con esos votos que haya una autoconvocatoria. Sí, en este momento el gobierno... Ahora decía, esta mañana estuvo Ana Belén Cordero, también entrevistamos, que se requieren 92 votos. Y ellos con esa operación de tanto Creo, a independientes y sus aliados de Pachacuti y en la Izquierda Democrática, no ponen los votos para que haya la autoconvocatoria. Es decir, son los que sostienen a Guadalupe Llori al final del día. ¿Y cómo interpreta usted, o qué dice usted a la opinión pública cuando se le señala, a ver, aquí hay una movida de el Partido Social Cristiano, el correísmo, el ala de Pachacuti a la que usted pertenece, para echar abajo a Llori, y que como telón de fondo está la nominación del Contralor? La madre del Cordero podría ser, es decir, a ver, este país necesita un Contralor independiente, que no sea obediente ni al presidente Guillermo Lasso, ni al señor Rafael Correa, ni al legislativo, ni al señor Nebot, ni a Pachacuti, ni a nadie. Correcto. Que sea capacitado, que sea honrado, eso es lo ideal. 100% de acuerdo. Pero, ¿por qué se genera esa tormenta política y por qué no puede el Consejo de Participación Ciudadana designar una persona con esas cualidades y características, más allá de los favores, de las amistades, de las cosas que sí existen en política? Pero creo que el país ha tenido unas lecciones terribles del pésimo manejo, ¿no? Vergonzosas. ¿Cómo hacemos? A ver, cuando ustedes oyen esta crítica y dicen, ahí está, para eso quieren votar a... Claro. ¿Qué dice Daro? No, es un pretexto. Es un pretexto para seguir sosteniendo del gobierno, para seguir sosteniendo a Guadalupe Llori. Guadalupe Llori es la mejor aliada del gobierno.
no permite que fiscalicemos, no permite que legislemos, es decir, tienen convertido en un caos a la Asamblea Nacional, y mientras Guadalupe Llori siga conduciendo la Asamblea Nacional, yo no veo que haya una salida viable a todos estos problemas que tenemos ahora mismo en la Asamblea Nacional. La ley de uso progresivo de la fuerza tiene 15 días en escritorio de Guadalupe Llori y no la pone en el orden del día. No la pone, y eso nos causa dolor a todos los ecuatorianos. Y ella, bueno, por andar en una ley, entiendo que es lo que está dilatada ya varios meses, hay otras más que están en esa cuestión. Ahora, ustedes tienen alianza, usted particularmente, y su bloque de Pachacuti y Reverde, ¿tienen alianza con el correísmo y con Jaime Nebot o con el Partido Social Cristiano? De ninguna manera. Lo que tenemos es un acuerdo coyuntural en evaluar a Guadalupe Llori, y no solamente a Guadalupe Llori, por si acaso, a todo el CAL. Yo he sido en ese aspecto sumamente autocrítico, ¿no? Algunas discrepancias, autocrítico. Pasó la evaluación a Yesenia Guamaní, ayer estuve ella aquí, nos dio sus razones. Entiendo que no pasó la evaluación a Virgilio Saquicela, ¿verdad? Sí, pero no necesariamente viéndolo en términos generales, hay que ver un término específico. El tema de Yesenia es porque sí está tipificado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y por lo tanto a nosotros no nos corresponde evaluar si es o no culpable en el CAL. A nosotros simplemente nos corresponde ver si está tipificado, y será una comisión la que determine si es que es o no responsable. En el caso de Virgilio era por una supuesta sanción no tipificada en la ley, pues no podíamos pasar a aquello. Nosotros hacemos una especie de control de legalidad en el CAL, pero entiendo que ya una nueva denuncia contra Virgilio Saquicela, que básicamente lo encausaría en una sanción sí tipificada en la ley, y consecuentemente estaríamos obligados, tenemos que estudiar y pasarlo. Con todo esto, se queda Guadalupe Llori, se van Saquicela, Guamaní. No quisiera ver en el aire la idea de que lo mejor esto es porque este es un tema recurrente que se nos ha dicho que vamos tras el Consejo de Participación Ciudadana o tras el Contralor. ¿Sí? Nada más falso que aquello. Primero porque, nosotros no nombramos a los reemplazos del Consejo de Participación Ciudadana. No, son elegidos, en las urnas, ¿no? Claro, en el evento de que hubiera los votos para sancionarlos, para sacarlos del depuesto. Destituyen, quienes deben reemplazarles son sus suplentes. Sus suplentes, que no los ponemos ni nosotros, ni el Ejecutivo, ni nadie. Ellos tienen suplentes electos en las urnas, que no tienen nada que ver con nosotros, al menos, ¿no? Ahora, pero no hay ningún acuerdo de esa naturaleza de ninguna manera. Al menos como Darwin Pereira, como Rebeldes, no es que hemos estado diciendo vamos por el Contralor, de ninguna manera. Hemos dicho, nosotros queremos solucionar estos problemas que no nos permiten avanzar. Mañana tenemos, por ejemplo, la visita de los floricultores nuevamente, por su desesperación de que no hay una atención desde el Ministro de Agricultura, desde algunas organizaciones gubernamentales en atenderlos. Pero si no tenemos una cabeza que nos permita fiscalizar, no vamos a ir a ningún lado. Así que nuestro objetivo es arreglar el problema casa adentro, afuera, ya que pase lo que tenga que pasar. Pero, por ejemplo, el gobierno, si es que es el gobierno o el Consejo de Participación Ciudadana, ha tenido demasiado tiempo para nombrar al Contralor. Están con tiempo extra y no lo hacen. Claro, lo siguen dilatando el proceso. Diría categóricamente, ¿no tienen otro tipo de alianzas con el Partido Social Cristiano, con UNES, el correísmo? No, de ninguna manera. Arreglar la casa. Y le cuento que lo mismo hicimos en algún momento. ¿No estarían de acuerdo con la impunidad, por ejemplo? De ninguna manera. Sí. Nosotros, por ejemplo, jamás en esta alianza, que hemos logrado, en este acuerdo interno, que incluso suman alguna gente de la Izquierda Democrática, jamás se habló de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad sale del ala que estaba supuestamente apoyando al gobierno de Pachacuti, que luego va y se reúne con el expresidente Correa. Nosotros, pero ni por broma nos hemos reunido con el expresidente Correa. El caso de Lucero, ¿no? Exactamente. Nosotros no hemos tenido ni una, al menos Darwin Pereira no ha tenido ni una sola conversación. Yo nunca en mi vida he hablado con el señor Rafael Correa, por ejemplo. ¿Y qué piensa de una eventual Comisión de la Verdad y de esta idea de la impunidad que viene rondando desde hace un año, cuando se quiso hacer la primera alianza, digamos, correísmo, creo, social cristianos, para elegir en aquel entonces al legislador Cronfle? Mire, yo creo que el país necesita también superar esa página del correísmo. No puede ser posible que todo aquí nos pasemos gritando correísmo todos los días. Lo único que hacemos es hacerle propaganda al expresidente Rafael Correa. La oposición, incluso en la que hemos estado nosotros, porque nosotros también fuimos oposición a Correa, ha tenido el suficiente tiempo para encarcelarlos, para sentenciarlos. Pues que la oposición no debe encarcelar. ¿Sí? Si debe encarcelar a alguien, a alguna otra persona, es la justicia, no la oposición política. Pero tuvieron todo el Estado a su favor, por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno, y ahora también lo siguen teniendo, ¿no? Y no han hecho, hay ¿no? sentencias para varios ministros encarcelados, está un vicepresidente en la cárcel, ahora en la cárcel 4, hay prófugos de la justicia, hay otros que se volaron a México, no sabemos por qué, que hasta ahora no tienen ninguna... pretender que nosotros desde la Asamblea rememos en contrario a lo que ha hecho la justicia, no, yo no estoy de acuerdo en aquello.
Yo en ese aspecto lo he sido y he sido franco, lo he hecho públicamente en todas las entrevistas que he tenido. Yo no estoy de acuerdo que la Asamblea impulse un proceso de ni siquiera de impunidad, sino de alguna comisión que pueda revisar las sentencias judiciales. La justicia debe mantenerse autónoma, y es lo que le estamos exigiendo ahora mismo, de que tampoco la justicia abuse de eso y se meta en las decisiones de la Asamblea, ¿no? Es una cosa que he comentado aquí, que me parece que el acudir por parte de Guadalupe Lloria a la justicia genera esa sensación de intromisión de una función en otra, que ha sido perniciosa y negativa durante, qué sé yo, los últimos 15 años o quizá más, no sé, en el país. La independencia de poderes es importante. ¿A dónde va el país, le parece a usted, Darwin? Bueno, el país está en este momento en vilo, ¿no? Porque tenemos problemas serios de delincuencia, tenemos serios problemas en los hospitales, tenemos serios problemas en el campo. Miren, solo el campo de los estudios que nosotros tenemos puede generarnos a los ecuatorianos 1.300.000 empleos. Pero si usted se va a la costa, por ejemplo, a la parte del sector arrocero, tienen problemas de falta de insumos extremadamente caros o de precios que no son. El año pasado les terminaron pagando el quintal de arroz, para que usted tenga una idea, a $20. A $20 a los agricultores, ¿sí? Cuando el precio oficial es $31, fijado por el mismo gobierno. A los bananeros, que en este momento están abandonando las fincas, están dejando podrir las plantas porque ya no tienen para seguir manteniendo. Se agotó el mercado con la invasión rusa de Ucrania. Porque les pagan a $1 la caja de banano. $1 la caja de banano. Dejarlo sin cultivar. Pero sin esos $1 no alcanza ni para el cartón. Ni para el cartón no les encaja, porque no es cualquier banano que se debe exportar, es un banano que debe estar extremadamente cuidado, y eso implica altísimos costos de producción. El precio oficial es 6,25. Entonces, cuando usted tiene un país de estas características, cuando usted tiene un país que va a traer maíz, plena cosecha de maíz, entonces tiene un gobierno que definitivamente no está sintonizado con el clamor del pueblo de seguridad, de agricultura, de salud, de educación, porque recordemos que vetó la equiparación salarial, y en ese contexto yo creo que es un país que está con una visión equivocada desde el gobierno, y con una asamblea que tiene las manos amarradas en no poder decirle al gobierno, hey, frene, pare, invirtamos en el campo, invirtamos en la agricultura, porque tampoco estamos de acuerdo que tenga, al menos yo tengo los datos de marzo, al 31 de marzo eran 8.200 millones de dólares de dinero en la Reserva Monetaria Internacional. Bueno, yo sí le digo, en mi opinión personal, es bueno tener una Reserva Monetaria Internacional sólida, porque si viene un terremoto, si pasan cosas como una tragedia de esa naturaleza, hay de donde echar mano también, pero bueno, ahí son puntos de vista. Claro, yo no discrepo con aquello. Yo lo que digo es que si tenemos necesidades, no es que traigamos los 8.000 millones, pero traigamos unos 2.000 millones que nos podrían un poco solucionar el tema de patrulleros, nos podría solucionar el tema de patrulleros, el tema de especialistas en los hospitales, es decir, cosas por demás elementales, ¿no? O sea, tampoco le traigamos los 8.000, no, o sea, traigamos que si un 20-30% de aquello, que tampoco es que se va a ver mayormente afectada las reservas internacionales, ¿no? Bueno, muy bien, yo quiero agradecerle a Darwin Pereira, legislador de Pachacuti, por estar con nosotros aquí en Ecuador Radio, a través de Radio Quito Platinum FM. Juan Carlos Vanegas entrega inmediato el tema.